Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 16 de mayo de 2017, un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por ese voto de confianza, ese voto de preferencia que nos dan al trabajo periodístico de opinión que realizamos todos los días acá a través de Diálogo con Ernesto López. Un saludo muy especial a quienes nos sintonizan con nuestra señal en línea. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro Facebook Live, a través de Diálogo con Ernesto López y también Ernesto López Radio. Son las dos cuentas con las cuales usted puede compartir con sus contactos y de esa manera también poder interactuar con nosotros en un tiempo real, sintonizándonos ya sea en su teléfono móvil, en su tablet, en fin, tantas oportunidades que tiene de poder tener de primera mano nuestro programa. Este día, martes, queremos colocar en nuestra discusión los diversos compromisos que asume el gobierno para afrontar cualquier emergencia que se presente de cara a este nuevo invierno. Y para hablar del tema nos acompañan acá en nuestros estudios la ingeniera Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias por acompañarnos, Celina. Bienvenida. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a todos los televidentes. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, también saludo a Jorge Meléndez, secretario presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y director general de Protección Civil. Jorge, como siempre, qué gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días. Bueno, el país está a las puertas de la época invernal, obviamente seguido por muchos acontecimientos que enmarcan no solo la preocupación de la población, sino también por tener del gobierno un plan contingencial ante cualquier emergencia que se presente. Un ejemplo de lo que vamos a hablar es el recién enjambre sísmico que alertó nuevamente los dispositivos de seguridad, aceptando que el desafío es grande y que va desde la educación preventiva hasta un efectivo plan contra la vulnerabilidad, no solo en nuestro país, sino que también regional. ¿Qué tan preparado está el país para enfrentar acontecimientos de última hora? Esa es parte de la temática que vamos a desarrollar, tomando en consideración también el informe que el día de ayer autoridades dieran a conocer con respecto a las perspectivas que tiene la nación frente a la época invernal que ya prácticamente arrancó, como lo decía la ministra de Medio Ambiente. Así es que me voy contigo, Lorena, para que nos pongas también en perspectiva de los temas que vamos a sumar en nuestro análisis en esta hora y media con nuestros invitados. Así es que desde ya, bienvenido. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, según las autoridades, oficialmente el invierno ha iniciado y de manera muy positiva, pues según los registros, desde hace 5 años, las lluvias no se hacían presentes en el mes de mayo. Con eso también se da a conocer los planes de prevención y mitigación. Veamos. Hasta junio las expectativas de lluvias son normales. El monitoreo es básico para determinar la etapa siguiente. Iniciaría el periodo de invierno o periodo lluvioso en la primera quincena de mayo para la zona centro y occidente del país y en la última quincena de mayo para la zona oriental del país. Por lo menos desde Occidente hasta San Vicente, el ministro de Agricultura ya ha dicho hay suficiente humedad en el suelo para iniciar la siembra. El año es prometedor para las necesidades del país, ya que nos esperan canículas o periodos largos sin lluvias. Estas condiciones de la niña y el niño son condiciones determinadas por la temperatura, las anomalías de la temperatura en el Océano Pacífico. Por lo menos hasta junio vamos a estar en neutro, es decir, normal. No vamos a tener variaciones significativas, pero tenemos una probabilidad mayor del 50% de que sea fenómeno del Niño, por lo menos a partir del mes de agosto. Este plan invernal tiene identificadas más de 3.300 zonas de riesgo a deslizamientos e inundaciones, pero a la vez mejor capacidad de reacción. Ernesto, en este esfuerzo por aprovechar el invierno sin lamentar tragedias, según las autoridades, mucho tiene que ver la colaboración de la población atendiendo las recomendaciones ante las lluvias venideras. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. A mí me parece, Lorena, que es lo más importante, que la población tenga bien clara aquellos aspectos que determinen una prevención a la hora de situarse en algunos lugares que son altamente vulnerables. Así es que me parece interesante
acotar ese aspecto. Nuevamente hago la invitación para que usted nos acompañe. Recuerde, estamos disponibles en las redes sociales. También está nuestra cuenta en Twitter. Búsquenos como @diálogo21 y @Neto López Radio. Son las dos cuentas allí autorizadas para que usted genere ese debate importante que necesitamos, desde luego, interactuar con ustedes a través de nuestro programa. El reprise, recuerde, 8 de la noche por Canal 19, muy tempranito. A ver, Celina, estamos ya en el periodo invernal, entiendo que ayer hubo una conferencia de prensa en la que se dijo, bueno, ya estamos, ahí escuchábamos a la ministra decir, ya estamos en el invierno, ¿no? Bueno, sí, de hecho nosotros ya estamos emitiendo el boletín de inicio de la estación lluviosa. Este se había pronosticado para entre el 6 y el 15 de junio, 6 y 15 de mayo en la zona occidente y centro del país y en la segunda quincena de mayo en el oriente del país. Y ha sucedido de esta forma. Ya tenemos iniciado oficialmente la estación lluviosa en la zona norte, en la zona centro y occidente. Aún falta una pequeña franja en la zona costera oriental donde todavía no se cumplen los requisitos necesarios para decretar que la estación lluviosa ha iniciado, que es tener lluvias acumuladas de más de 50 milímetros. Sin embargo, para estos días se están viendo lluvias bastante significativas en estas zonas, por lo que esperamos que pronto podamos dar por inicio pleno de la estación lluviosa en todo el país. Por otra parte, también la ministra mencionaba que las condiciones de humedad en el suelo ya son apropiadas y así se está manejando también. Ya hemos hecho el balance hídrico necesario y tenemos que en todo el país tenemos condiciones de humedad adecuadas ya en estas fechas. A ver, ¿y de qué depende? Estación lluviosa aislada, me suena es que aquí llueve, no llueve, o sea, no se puede hacer una declaratoria general entonces. Generalmente la estación lluviosa comienza de esta forma, es por cómo los sistemas van entrando a nuestro país. Nosotros tenemos inicialmente la estación lluviosa en la zona centro y occidente y posteriormente inicia en la zona oriental y de así finaliza también. A ver, Jorge, hay un plan invernal, por cierto, que fue dado a conocer ayer, incluso se hablaba ya de la instauración de comisiones departamentales, municipales y también comunales. Una estructura territorial que me parece muy interesante, más aún cuando siempre hemos dicho, en el país debemos estar preparados de manera permanente y más aún en una época como la que tenemos ya a las puertas, donde se pueden presentar emergencias, ¿no? Sí, efectivamente el Sistema Nacional de Protección Civil es permanente. Tenemos 262 comisiones municipales, las 14 departamentales, la Comisión Nacional y la Dirección General de Protección Civil, que es un organismo permanente para la coordinación de los planes y de la conducción de estas comisiones de acuerdo a los lineamientos y acuerdos que tome la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Además de ello, existen más de 2.900 comisiones comunales. Este número parece pequeño, pero son un poco más de 86.000 personas que están voluntariamente organizadas y que continuamente se preparan y sobre todo preparan los planes de acuerdo a la peligrosidad y a la vulnerabilidad en cada una de las zonas de mayor riesgo, digamos, que tiene el país a diferentes amenazas. El plan invernal es un plan permanente, existe, pues ya existe institucionalizado en el país y año con año lo que se presenta es una actualización. El día de ayer se hizo la presentación de la actualización de este plan invernal y en términos generales, digamos, frente a la previsión climática que nos ha estado hablando la ingeniera Celina Catán y que ayer explicó también la ministra de Medio Ambiente, frente a esa situación lo que nosotros analizamos son los escenarios de intervención, es decir, los probables problemas que podemos tener. Y entre ellos se identifican lluvias convectivas, ¿verdad? O sea, lluvias muy intensas que caen en poco tiempo de manera focalizada. También los vientos rafagosos, arremolinados, que ya es pues como un fenómeno recurrente en el país, que genera zozobra en algunos caseríos, en algunos pueblos, levantatechos, hay caída de árboles, de ramas, las tormentas tropicales, las depresiones tropicales, las tormentas eléctricas,
Ya la semana pasada tuvimos el primer rayo que impactó cerca de una casa, pues y causó daños a una persona. Es decir, que esto ya es también otro tipo de peligrosidad que tenemos que empezar a tomar algunas medidas, sobre todo en la zona rural. Tenemos los movimientos de ladera, o más bien esto traducido a desprendimientos, derrumbes, deslizamientos, deslaves. Y luego todo esto ahora en este contexto del cambio climático, que ya no es una discusión, sino que es una realidad, pero también el cambio climático, Ernesto, es algo que yo quisiera trasladar a todos los ciudadanos, a ti como periodistas, a la sociedad, que no lo interpretemos como un cambio lineal. Es decir, no es que en la medida en que va a ir aumentando la temperatura se van a ir presentando situaciones diferentes, sino que la realidad siempre se presenta con saltos, ¿verdad? Y este invierno incluso lo iniciamos con una situación pues inesperada en Santa Ana, ¿verdad? O sea, eran correntadas de agua en aproximadamente 10 calles diferentes y tuvimos una pues inundación fuerte en la zona de el Parque Colón y arrastró 13, 14 vehículos. No, pero no es la primera vez, Jorge. Es recurrente. Yo creo que es recurrente. No sé si están esas imágenes de Santa Ana que de repente, bueno, no teníamos ni señales de lluvia acá y de repente en Santa Ana aparece ese aluvión. Y eso es a lo que precisamente estoy refiriéndome. Que no, ahí está, mira, esas son imágenes que se generaron precisamente en esa situación que tú estás describiendo. Sí, y esa es una calle. Como un desborde de un río, ¿no? Parece, pero no lo es. Pero no ahora, yo lo que creo es que lo que debemos nosotros comprender que el fenómeno del cambio climático pues trae nuevas realidades y que debemos adaptarnos en muchos aspectos. La ciudad de Santa Ana ha construido, es decir, nuevas urbanizaciones al sur y es un terreno más elevado. Y esto pues genera mayor cantidad de impermeabilización y escorrentía. Claro, decimos los drenajes subterráneos no son suficientes para canalizar toda esa agua. Y entonces yo escuché al alcalde de Santa Ana que pide apoyo al gobierno central para que se instalen unos drenajes más fuertes, más amplios. ¿Habrá un estudio técnico que te permita conocer que realmente no va a suceder una situación con ese arreglo? Porque entiendo de que allí son construcciones como bien tú lo describes. Son construcciones que ya están tirando esa agua a ese sector y que obviamente el agua busca donde... Y si te ponemos drenajes más amplios van a llegar a la misma quebrada y vamos a tener otro problema. El mismo problema. A ver, Celina, ¿qué piensas tú de ese fenómeno? Bueno, Santa Ana, como tú mencionabas, es un problema que se da recurrentemente, al menos en los últimos 5 años. Sí. Casi en todas las estaciones lluviosas hemos tenido reportes similares de inundaciones urbanas y las inundaciones urbanas generalmente se deben a problemas con el drenaje. No sé si recuerdan cómo era antes también acá en San Salvador, en la zona del Paseo General Escalón. Eso se hacían correntadas similares a las que estamos que todavía, viendo. Lo que pasa es que no hemos tenido, gracias a Dios, un buen... Mejoró mucho, cambiaron todo el sistema de drenaje de esa zona y obviamente hubo mejoras significativas. Otro problema que se da en Santa Ana, bueno, y en todas las zonas urbanas al inicio de la estación lluviosa es la basura. Muchas veces hay acumulación de basura durante toda la estación seca, en los tragantes, en todo el sistema de drenaje pluvial, y esto hace que el agua no pueda ser recogida por estos sistemas y fluye por las calles. Pero en el caso de Santa Ana, pónganme las imágenes, por favor. En el caso de Santa Ana, ¿son tragantes o es que verdaderamente hay un desborde de quebrada? No hay un desborde de quebrada, esos son simple y sencillamente el sistema de drenaje de la ciudad que no da abasto para la cantidad de lluvia. En esta ocasión la cantidad de lluvia no fue significativa en la ciudad de Santa Ana, es decir, sí tuvimos tormentas intensas, pero no fue una cantidad de lluvia que superara los 6 milímetros, por ejemplo. Entonces realmente son situaciones que no deberían de darse, las ciudades deben de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas que tenemos y eso significa
significa pues tener sistemas de drenaje adecuados y tener también sistemas de cómo canalizar esta agua de regreso a los ríos, a las quebradas de una forma apropiada y que no genere tampoco problemas posteriormente. Sí, esa cantidad de agua. Es que es exagerada. Sí, y no fue una lluvia significativa. Ponemos eso en tuberías y llega a las quebradas, particularmente a la quebrada del Chupadero, tendríamos un desbordamiento también de esa quebrada. En realidad, Celina, yo creo que en esto, y Ernesto, la verdad es que debemos entender, el agua lluvia ya no puede ser manejable de manera tradicional. Tenemos que captar esa agua, tenemos que poner tanques de captación, lagunas de laminación, tenemos que captar agua lluvia en nuestras casas. Además también el diagnóstico hídrico que Medio Ambiente nos presentó tiene datos muy importantes. Primero nos dice que tenemos suficiente agua para que funcione el país para sus necesidades, aún con el cambio climático. Pero el 60-70% del agua se desperdicia porque por las escorrentías llega a ríos en su mayor parte contaminados, sobre todo en las ciudades. Es decir, que captar el agua para nosotros significa usar menos el agua entubada, proteger más nuestros mantos freáticos que después de 4 años consecutivos de sequía pues tienen también algunos problemas y sobre todo creo que el salvadoreño y que tiene esa capacidad de no ser víctima, de no ser un sujeto pasivo, que es una de las cualidades más importantes de los salvadoreños, incluso yo diría el oro salvadoreño es la gente, sí, pero para que nosotros podamos actuar correctamente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y comprender estos fenómenos. Yo creo que hay bastante conocimiento, yo creo que una de las fortalezas más grandes que tenemos ahora es que el Ministerio de Medio Ambiente nos ha presentado unos diagnósticos muy completos sobre la calidad del agua, la calidad del aire, el tema de la desforestación y el tema de la cantidad de recursos hídricos. Pero este fenómeno que correctamente, como ustedes ambos dijeron, es recurrente, pero no solo en Santana. Sí. Es que esto es en ya todas vamos a las examinar grandes un poco ese término, de que no solo se centra en una ciudad en particular. Aquí tenés, por ejemplo, el sector de Soyapango, que también presenta las inundaciones. El sector de la Málaga, yo no sé si hasta cierto punto fue corregido. Bueno. Se hablaba muchísimo en aquel entonces, cuando pasó la desgracia del bus de los evangélicos, la creación de las famosas lagunas que tú hablabas en este sector de antiguo Cuscatlán. No sé si se construyeron. A ver, ya vamos quizás a examinar un poco, porque el propósito y el objetivo de tener este programa este día es elevar un poco la conciencia a partir de la descripción, el pronóstico y las perspectivas que se tienen por parte de las autoridades, saber realmente el grado de vulnerabilidad a la que nos vamos a someter. Celina, voy a hacer una pausa, pero vamos a tener un buen invierno y este término es hasta cierto punto ambivalente, porque para los agricultores, bueno, tener un buen invierno es que vamos a tener mucha lluvia, que nos va a favorecer con nuestros cultivos, pero para todas estas personas que viven en zonas altamente vulnerables, como que no es muy bueno el término. Así es que vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a continuar con esta conversación, que me parece que era importante ponerla en perspectiva, y más aún cuando ya el día de ayer se dio a conocer desde luego el plan o la ejecución del plan invernal correspondiente a este año. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces hasta el sector de La Garita, la emblemática e histórica calle de Agua Caliente, ¿verdad? Ahí está precisamente la imagen de nuestro Megadrones desplazándose por esta importante arteria que conecta precisamente con la avenida Juan Bertis, ¿verdad? Y también la calle Maestranza, que se le conocía anteriormente,
que obviamente es una conexión muy importante que va hacia Ciudad Delgado y por supuesto también a la inversa hacia lo que sería el redondel de la isla. Así está el tráfico para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta importante zona de ingreso de nuestra ciudad capital. Al fondo, con esta imagen puede apreciar usted la calle 5 de noviembre, que aparentemente pues está despejada. Ahí la conexión hacia la izquierda es la calle Maestranza, que lo lleva a usted hasta el redondel de la isla. Así es el tráfico en esta zona. Gracias por estar con nosotros a esta hora. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. La colaboración del pueblo es importante, ¿verdad? Sobre todo con lo que es el tema de la basura. Eso influye mucho a lo que son inundaciones y a los desastres naturales que nosotros mismos podemos ocasionar. Prevenirse también, prepararse para las tormentas. Debe la población colaborar. Fíjese, aquí es hospital y mire el basural. Debe de colaborar la población y se deben de hacer campañas para hacer conciencia en las personas, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted si nos acaba de sintonizar. Recuerde, estamos a través desde el teléfono móvil. Usted nos sintoniza ahí en Facebook Live para que pueda tener de primera mano nuestra conversación este día con nuestros invitados. También recuerde que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor de Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, una invitación especial para que usted visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público y, por cierto, son 25 sucursales a nivel nacional y con un servicio a domicilio en San Salvador, en San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacia Cefafa, abierta a las 24 horas del día. Continuamos con Celina Catán. Ella es directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Jorge Meléndez, que es el secretario presidencial para asuntos de vulnerabilidad y también director general de Protección Civil. Hacía énfasis sobre la importancia que tiene describir y desglosar precisamente todo el informe que el día de ayer ya de manera oficial dieron con una autoridad frente a las perspectivas de invierno que vamos a tener, y más aún cuando se trata de reconocer que, si bien es cierto, hay un avance según un informe último dado a conocer por el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental, donde el país reduce la vulnerabilidad en este aspecto, pero también siempre seguimos siendo susceptibles de cualquier vaguada, de cualquier tormenta. Citábamos el ejemplo, Celina, de Santa Ana, pues, que de repente, yo creo que aquí ni en la capital había lluvia, no teníamos señas, pero de repente aparece Santa Ana con ese aluvión y todo el mundo nos quedamos sorprendidos de lo que allí estaba pasando. Incluso hablábamos de todos aquellos instrumentos que nos proyectan y nos dan información inmediata. Veíamos el caso de imágenes satelitales, por ejemplo, de este sistema Randis. Tenemos también sistemas o herramientas propias en el país que nos demuestran con mucha exactitud el tema de lluvia, ¿cierto? Sí, por supuesto. Nosotros en el Observatorio Ambiental tenemos ya más de 300 estaciones de monitoreo entre meteorológicas, hidrológicas, sísmicas, volcánicas, y estamos constantemente monitoreando las condiciones de los fenómenos que pueden llegar a afectarnos en el país. Como tú mencionabas, esta herramienta, las imágenes satelitales, ya las estamos recibiendo con diferencias de 5 minutos y te pueden dar una muy buena idea de dónde se están formando las nubes de tormenta y dónde podemos tener precipitaciones intensas. El radar, pues vemos la lluvia del otro lado, vemos la lluvia por abajo, a donde ya estamos teniendo precipitaciones. Y cuando analizamos los dos, pues podemos ver a dónde está lloviendo y a dónde podemos tener lluvias más intensas y a dónde las lluvias pueden continuar. Por ejemplo, en el caso de esta imagen satelital, coloquémosla de nuevo,
destaca que para este día, o por lo menos lo que está predominando sobre nuestro sistema atmosférico, es bastante nubosidad. Exactamente. Y cuando tú entras ya, a puntualizar, tú ves ahí focalizaciones en el sector de occidente, oriente, norte y un poco el centro limpio, ¿no? Exactamente. Esas son precisiones. Sí, o sea, si tú ves ahorita en el segmento nororiental del país... Vamos a ver. Sí, dime. En la zona nororiental del país Voy a ya puedes ver eso voy a que competir con ustedes, ¿eh? que se ve como grumitos. Tenemos acá el sistema atmosférico. Aquí tenemos un poco de despejado, ¿es cierto? ¿Es cierto? Tenemos, en este día nos está predominando la influencia de la zona de convergencia intertropical. Tenemos la baja presión, que son remanentes de Adrián, que se formó bajo las costas de El Salvador, ya en las cercanías de México, y eso nos está manteniendo la zona de convergencia intertropical muy cercana, incluso sobre nuestro territorio, y a eso debemos las lluvias que hemos tenido en los últimos días. En la imagen satelital puedes ver el ingreso de humedad que está llegando a nuestro país por el sur, y puedes ver esos pequeñas como grumos que se ven en la zona nororiental del país, que ya se trata de un crecimiento de las nubes, donde podemos llegar a tener algunas precipitaciones también. Pero pueden ver que todo el país se encuentra cubierto de nubosidad, y eso es básicamente las condiciones que estamos esperando para este día. Lluvias fuertes para este día. No podemos alegar ignorancia a la hora de tener una fuerte lluvia que nos pueda sorprender, Jorge, con este tipo de instrumentos. Celina también. Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Porque sucede que cuando yo hablo de estos temas, hay gente que me dice, a mí me aflige verlo cuando sale en televisión porque solo son malas noticias. Yo diría que tener esa cantidad de agua en realidad es un beneficio, es algo realmente magnífico. Ahora, cuando tú preguntas, bueno, ¿y se puede prever? Entonces ya estamos hablando del tema de cómo esta lluvia, que por un lado es positiva para la energía eléctrica, para la producción agrícola, para la producción industrial, para los servicios, en fin, sin agua no hay vida, sin agua no hay producción. Al mismo tiempo también tenemos condiciones de vulnerabilidad, porque tenemos un país que hay que reconocer tres características básicas. Uno, está creciendo aceleradamente las ciudades y de manera desordenada, y creándose a sí mismo varios problemas. Segundo, en ese crecimiento urbano acelerado tenemos una cultura de convivencia social no sana. Uno de los problemas es el tema de los desechos sólidos, pero ese es apenas uno. Y otro aspecto que no podemos dejar de mencionar es que nuestro país tiene una enorme desigualdad social. Y en ese sentido, las condiciones de pobreza y las condiciones en que vive materialmente la gente se convierte en esos factores subyacentes para el riesgo, ¿no? Personas en un país que tiene laderas bien pronunciadas, un tipo de suelo que dicen de origen volcánico, es ceniza o tierra blanca joven, altamente erosionable, en el contexto de un fenómeno de lluvias convectivas que vuelve altamente erosionable y posible que haya deslaves, y la gente vive en esas laderas. Es más, mucha gente vive prácticamente en la ribera de los ríos y en algunos lugares incluso en el mismo cauce de los ríos, con viviendas frágiles. Muchas veces pues utilizan las laderas para siembra de granos básicos, sin la cultura de crear las terrazas, las acequias, es decir, protegerse de un posible deslave. Pues entonces, cuando tú dices, ¿es posible con esto saber a dónde se va a dar el problema? Sí y no. Sí, porque tenemos entonces estamos viendo qué va a suceder como evento meteorológico. Pronósticos son pronósticos, por algo, perdón, pronósticos por algo son pronósticos, sí, o sea, son probabilidades. No, pero quiero terminar la idea, porque aunque sean pronósticos, pero ayudan enormemente a que no sea al tin marín, ¿verdad? O sea, precisan bastante. No, el problema es que son, como lo dijo la noticia, 3.357 puntos. Es decir, es en todo el país, es 1.980.000 personas que directamente
pueden ser afectadas por un desbordamiento, por una inundación o por un deslizamiento. ¿En qué punto va a darse este problema? Eso es complejo. Entonces, responder a ello es lo que vuelve necesario el plan invernal. ¿Qué informes tienes, Jorge, del tema de los chorros? Por ejemplo, ¿qué informes tienes? Aquí, por cierto, voy a presentarles esta gráfica del sector de la litoral, donde también se generaron, ahí está, donde se generaron algunos derrumbes. Sí. Entonces, va en consonancia, entiendo, a lo que tú estás planteando. Es decir, ante una situación lluviosa, de repente, y cualquier movimiento telúrico o un deslizamiento se provoca, y eso no lo tenías contemplado. ¿Por qué? Porque seguimos siendo un país con mucha vulnerabilidad. Con mucha vulnerabilidad. Sí, en el caso de los chorros ya se terminó la primera fase de trabajo, que es lo que estaba previsto. Se retiró material suelto, se ha imprimido lodocreto, es decir, una mezcla de cemento y lodo para impermeabilizar muchas partes. Se ha colocado malla metálica para ser más estable en muchas partes, pero siempre hay riesgo, ¿verdad? Hubo antes y sigue habiendo riesgo, todavía hay una segunda fase para tratar de reducir más el riesgo, pero esa es una carretera que siempre ha tenido riesgo y en este momento lo maneja directamente el Ministerio de Obras Públicas con el FOVIAL, es decir, para que tengamos una base técnica específica para decidir cómo manejar el tráfico, es decir, que de acuerdo a su valoración así se va a ir normalizando o manteniendo medidas. También se han creado dos contenciones llamados muros alcancías, es decir, que no es sino un espacio que de caer rocas pues tienen un muro que las detendría y una segunda. Ahora, esto puede detener una cantidad de rocas relativamente pequeñas o un desprendimiento relativamente pequeño. Si tenemos una condición de lluvia intensa, pues obviamente la posibilidad de adherencia de ese terreno pues se vuelve diferente. Aquí creo yo que quien tiene más criterios técnicos para explicar esto es Celina, ¿verdad? Más que mi persona. Ahora, ¿sirve el pronóstico? Por supuesto que sí, pero acabo de decir algo que también sucede. Frente a esta cantidad de lluvia y ese tipo de terreno, ¿verdad? Nosotros inmediatamente nos comunicamos con el Observatorio Ambiental y mi persona, pues de manera específica con la ingeniera Celina Catán, ella verá en su dirección si me da una opinión inmediata o si tiene que hacer algún otro tipo de control de datos. Pero lo que sí es que efectivamente nuestro país está mejor preparado, no actuamos ciegamente. Lo que pasa es que es complejo, ¿no? Es un país que está en una zona, en una región de alto riesgo, porque está el mar Atlántico y el mar Pacífico, o los océanos, y nos afectan ambos. Y luego tenemos una conformación topográfica que es muy sensible a la lluvia y un terreno altamente o densamente poblado. Y ahora aparece esta nueva situación del crecimiento urbano acelerado y muy poco planificado. ¿Puede impactar una situación, Dios no quiera, mucho más, digamos, fuerte de invierno en esta situación y más teniendo, ya vamos a hablar un poco sobre el tema del enjambre sísmico, que yo creo que también eso nos ha venido a poner mucho en alerta, sabiendo de que lo que tuvimos como experiencia, pues realmente ahí está el resultado, lamentando una muerte de alguien en ese desborde y ahora el tratamiento de estas cargas. ¿Sí? Bueno, volviendo también a la consulta que me hacías previo a la pausa sobre cómo va a estar la estación lluviosa Vamos a tener este un buen año. invierno. Pues de momento nosotros analizamos dos factores principalmente. Uno es las condiciones del Niño, es la temperatura en el Océano Pacífico, y otra es las condiciones del Atlántico Tropical Norte. En la zona de Lenos, en la región del Niño 3.4, que es específicamente la que monitoreamos y la que nos puede afectar a nuestro país, pues actualmente tenemos condiciones neutrales y se prevé que continúen de esta forma este primer trimestre, mayo, junio, julio. Posteriormente, a partir del trimestre agosto, septiembre, octubre, incrementa la posibilidad
probabilidad de que tengamos otra vez un fenómeno del Niño. Esto es, ya tenemos probabilidades más del 50% para esta época. Sin embargo, en el Atlántico tropical norte las temperaturas se encuentran ligeramente sobre lo normal y esto quiere decir que son condiciones propicias para que se den sistemas ciclónicos. Entonces, estos sistemas son los que también a nosotros nos traen lluvia. Por un lado, en el Pacífico no se pudiera estar generando condiciones bajo lo normal, pero en el Atlántico de alguna forma lo contrarresta. Para este trimestre, mayo, junio, julio, se están viendo condiciones dentro de lo normal para la mayor parte del territorio nacional, a excepción de la franja oriental y franja costera, que es donde generalmente se dan los mayores déficits, y en este año pues sí estamos previendo condiciones bajo lo normal en este sector. No se prevé de momento una sequía meteorológica fuerte, sin embargo sí podemos tener sequías meteorológicas moderadas que son usuales en nuestro país en el mes de julio. Y de hecho el régimen de lluvias en nuestro territorio así es. Siempre tenemos un máximo en el mes de junio, un mínimo en el mes de julio y posteriormente un máximo mayor en el mes de septiembre. ¿Es arriesgado recomendar sembrar, comenzar la siembra o de alguna manera es parte de la tradición histórica que hemos tenido? Esto no nos compete directamente a nosotros, sino al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, sí podemos decir que según la lluvia que se ha registrado en los últimos días, pues ya tenemos condiciones de humedad adecuadas en todo el territorio nacional. Porque ese es un punto importante de saberlo, más allá de lo que podría impactar si es positivo o negativo, si es momento para poder llevar a cabo esta... Definitivamente, y nosotros estamos trabajando desde hace varios años muy de cerca con el Ministerio de Agricultura. Hemos, además de la perspectiva climática, que es la que se da a conocer a la prensa, donde se dice cómo va a estar el comportamiento de las lluvias en el territorio nacional, de si estarán normales, bajo lo normal o sobre lo normal. También trabajamos con ellos para determinar para cada una de las regiones específicas en base a nuestras estaciones meteorológicas cómo será el comportamiento de los cultivos. Básicamente los cultivos granos básicos, maíz y frijol, de acuerdo a la lluvia pronosticada, si habrá o no habrá necesidad de riego en determinadas zonas. Por el momento pues se ven bastante bien las condiciones de los cultivos, iniciando la siembra en la segunda quincena de mayo, como usualmente se hace. El Ministerio de Agricultura nos da a nosotros las fechas tentativas de siembra y nosotros en base a eso trabajamos la gráfica. Regresando al tema de los chorros, decía, y quizá para concretizar un poco la pregunta, un fuerte invierno podría afectar fuertemente, un fuerte invierno podría afectar toda esa zona de deslave, de desprendimiento. No estamos viendo un fuerte invierno, de hecho al tener condiciones neutras o condiciones del Niño se ve ligeramente deficitario, pero esto, como decía el licenciado Meléndez, no quiere decir que no va a llover. De hecho, cuando tenemos condiciones del Niño, las tormentas tienden a ser más intensas, tienden a ser más convectivas, con actividad eléctrica, con vientos rafagosos, y estas condiciones pueden ser muy críticas para el tema de los deslizamientos. La mayor parte de deslizamientos que se dan en la zona, en la cordillera volcánica central, por ejemplo, que son deslaves o que son este tipo de desprendimientos, pues se dan ante lluvias intensas más que acumulados de lluvia, contrario a lo que sucede en la zona norte del país. Porque tenés el caso de Málaga también, donde no sé si ya prácticamente no se generan los problemas a raíz de todas las obras de mitigación que se hicieron en ese sector. Bueno, siempre se generan los problemas, pero ya hay una experticia, ¿no? O sea, cuando llueve en la zona de Santa Tecla, antiguo Cuscatlán, 20 minutos después se empieza a llegar a repuntar en la Málaga. Entonces, antes de que eso suceda, la calle de la Málaga se cierra al tráfico de los vehículos y pues como ahora con las obras que hay, es posible que haya pues algún desbordamiento, pero no va a causar problema a las viviendas, es decir, al menos no se espera que sea una afectación grave. Sí podría tener un problema los vehículos, como sucedió con el bus, pues que no es que lo arrastró, sino que flotó, y al flotar pues tuvimos la tragedia, ¿no? Ahora se toman medidas. El problema, Ernesto, es que cuando hablamos de esa vulnerabilidad, no solo son 2 puntos, es que tenemos que entender que los problemas los tenemos en todas partes. Entonces, ¿qué debemos entender?
que para enfrentar los riesgos lo que tenemos que tener es conocimiento, información, saber cómo actuar. Nosotros aspiramos a que cada familia tenga un plan familiar frente a distintas peligrosidades. Frente al invierno, por ejemplo, cuando está lloviendo intensamente en algunos puntos que tienen paredones, pues hombre, a lo mejor es buscar rutas alternativas. Y si no tiene uno obligatoriamente que movilizarse, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Pero si lo va a hacer, pues hay que hacerlo con la debida precaución, observando, informándose, ¿verdad? De tal forma que evitemos problemas. Quiero decir que así como tenemos el plan invernal, tú mencionabas los sismos, en cuanto a sismos también hay otro tipo de plan, e igual las personas tienen que saber que el sismo en sí mismo no mata personas, sino las edificaciones. Es decir, que las personas pueden también tomar medidas, ¿verdad? Tú acabas de poner el ejemplo de los chorros. Los chorros, si hay un sismo combinado con mucha humedad, podría generar fácilmente un desprendimiento. Pero por ello, estas obras que ya hizo el Ministerio de Obras Públicas y que sigue una segunda fase, no es que van a desaparecer el riesgo, pero lo van a reducir. Y eso es lo que el país va a continuar haciendo. Pero es tan grande, pues, que el plan tiene que ser permanente, ¿no? Ya se han atendido más de 794 cárcavas, es decir, pero surgen nuevas. Igual tenemos un cambio permanente de laderas, a veces hay unas que son las que nos dan problemas, se supera y surge otra. ¿Y esa respuesta del Estado es efectiva o no es efectiva? Quisiera dejártelo planteada porque creo que es importante aprovechar también, coronar este análisis que estamos haciendo del país frente al tema de la vulnerabilidad, si es que verdaderamente la población se siente atendida ante cualquier emergencia de esta naturaleza. Piénselo usted tomando en consideración de que es necesario tener a la mano todo lo que podría considerarse información de primera, por ejemplo, un número de teléfono de auxilio por cualquier emergencia que se presente. Hablemos de esto cuando regresemos. También el país ha reducido la vulnerabilidad y está mejor preparado contra el cambio climático. Un informe que diera a conocer el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Vamos a conocer el detalle de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Las cosas naturales no sabemos cuánto vendrán, ¿verdad? Pero sí los gobiernos, especialmente el gobierno central, pues, está haciendo recomendaciones que seamos cuidadosos las instituciones, tanto como las personas, para que nos prevengamos a un desastre natural que pueda ocurrir. Hay que estar prevenido, hay que estar más que todo ver las zonas de riesgo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Prueba la nueva Mega Stacker para saciar tu hambre, con más carne y queso que nunca. Burger King, a tu manera, presenta. Bueno, continuamos con el análisis este día del estado de situación lluviosa que vamos a tener para el presente año y sobre todo también examinando las condiciones de país y de planes que el Estado tiene para poder responder ante cualquier emergencia. Hacía mención, y quizás antes de entrar a hablar de este informe que coloca al país con un índice de vulnerabilidad bajo en comparación a cómo se venía tratando, y para conocer cuáles han sido los factores que han de alguna manera incidido en ello. El tema de los enjambres sísmicos, entendería que esto es una situación ya bastante controlable. Es impredecible, como en su momento lo dice la ministra Lina Paul, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? El país es susceptible también a poder enfrentar una situación como esta. Sí. Pero ¿cuál es el informe final que tú tienes, aprovechando tu presencia
y de lo que se puede esperar de tenerlo, porque recientemente tuvimos otro, ¿no? ¿Te refieres al informe final de las afectaciones? De las afectaciones y el grado de atención que se da frente a Bueno, una situación sísmica, ¿no? Bueno, sobre el tema sísmico, lo primero que tenemos que tener claro es que no es fatal, nos podemos preparar, es decir, es posible prepararse. El año pasado tuvimos un simulacro con particularmente lo que eran los centros escolares. Hoy se están superando, hoy hay un plan de trabajo para superar una serie de déficits que se encontraron. Y este año el presidente ha dado indicaciones que preparemos un simulacro con la participación del 100% de las instituciones del gobierno. Es decir, que hoy va a ser pues una tarea mucho más compleja, pero que es indispensable. Por supuesto, siempre vamos a integrar una parte del sector privado y pues eso es parte de la preparación frente a los sismos. Pero voy a poner un ejemplo práctico, ¿verdad? Es decir, una de las cosas que nos pidieron, que nos han pedido varias y están en proceso muchas, fue las condiciones de la Asamblea Legislativa, del edificio. En la Asamblea tienen un estudio estructural, saben cuáles son los problemas que hay en su edificación y entonces sobre esa base se hizo un análisis ya más detallado del riesgo y pues ahora se van a implementar medidas sencillas, pero que van a permitir pues que tengan mayor resistencia o mayor capacidad de cómo salir con vida o salir sanos en caso de un sismo. Pero así como se hace en ese edificio, se puede hacer en todos los edificios y en cada una de nuestras viviendas. Entonces, el informe final que tenemos de este enjambre sísmico es que no tenemos daños graves, es decir, no hemos encontrado daños graves en ninguna de las edificaciones que hasta ahora se han ido a inspeccionar. Todas han sido preocupantes para la gente porque pues han presentado grietas en paredes, se han separado las juntas y las juntas pues son precisamente para eso, ¿verdad? Para que las edificaciones puedan moverse y que no tengan un daño estructural. Hasta el momento no tenemos entonces un informe de decir tuvimos una afectación que ha dejado una edificación en peligro de caer. Todas los daños que se han observado en la Sacamil, en Montserrat, en la Málaga y en las distintas instituciones son pues daños de carácter secundario. Todavía no puedo presentar un informe final porque está en proceso de determinar todavía varias edificaciones. Y tú estás tocando un tema bien importante, Jorge, que tiene que ver precisamente con la calidad técnica con la que hemos construido San Salvador y se sigue construyendo San Salvador. Y más aún sabiendo de que tenemos, digamos, una locación bastante, ubicada como el centro de movimientos telúricos, ¿no? Bueno, San Salvador. Bueno, yo creo que tenemos varias cosas importantes, ¿no? Primero hay una norma sismo resistente de construcción que hay que actualizar, pero que a decir verdad ha funcionado bastante hasta ahora. Segundo, tenemos una microzonificación sísmica del área metropolitana de San Salvador por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que nos dice qué tipo de suelo hay en cada zona, qué tipo de construcción es la más adecuada, si de baja, de altura, de mediana o de gran altura. No es que no se puedan hacer de cualquier tipo, pero al hacer de cualquier, si es apropiado para mediana altura y quieren hacer una edificación de alta altura, entonces las especificaciones técnicas tendrán que ser diferentes. Es decir, se ha construido una capacidad técnica para que esas normas, ¿verdad?, sismos resistentes se modernicen, se actualicen, pero tenemos otros problemas y esto es parte de nuestra cultura y que debemos superarla. Muchos de nosotros nos consideramos muy listos
porque en lugar de pedir permiso a la alcaldía, empezamos a construir, ¿verdad? Y luego, pues cuando ya está construido, pues consideramos que fuimos buenos. La verdad es que lo que estamos allí es precisamente construyendo fuera de norma. Otra cosa, este es el único país, o no sé si el único, pero uno de los países que lamentablemente te venden hierro de norma y bajo norma. Claro, no te dicen bajo norma, te dicen hierro económico, más económico, sí, o hierro, sí, de mayor precio. Es decir, la verdad es que los ingenieros siempre nos dicen que el hierro sin corrugar no sirve, que ese hierro liso no es para construcción, para sostener una estructura. Sin embargo, aquí te lo venden. Entonces, claro, necesitamos nosotros enfrentar también una serie de debilidades de nuestra normativa y, por otro lado, debilidades también institucionales, ¿verdad? Las instituciones tienen que ser más firmes en el cumplimiento de la ley. Luego tenemos también otra serie ya de orientaciones, diría yo, que se han dado por parte de la OPAMS, que es importante pues que se cumplan. La desgracia es que siempre sabemos que existe lo que dicen el manejo debajo de la mesa, es decir que aunque uno no quiera, cuando habla con constructores se dice no, pero es que hay tantas, es tan embrollado todo que mira, todo lo resolvemos de otra manera. Lo que quieren decir es que siempre hay, no digo funcionarios de alto nivel, pero siempre hay un técnico tal vez de bajo nivel que hace ese traspaso de no cumplimiento pues, de las normas. Celina, ¿cómo se construye? ¿Dónde se construye? Hay un mapa, entiendo, y donde el ministerio juega un papel muy importante para dar los permisos ambientales, ¿no? Sí, pero recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente da permisos ambientales, no permisos de construcción. Eso es algo diferente. Permisos ambientales es en relación al impacto ambiental que puede tener una construcción determinada. El permiso de construcción viene asociado a la forma en que tú construyes. Y eso está más directamente vinculado a, por ejemplo, el cumplimiento o no cumplimiento de los códigos de diseño y construcción, que como mencionaba el licenciado Meléndez, hay que actualizar. Son códigos que se hicieron sobre la base de información sísmica, de mapas de amenaza sísmica, que se generaron después del terremoto del 86, donde todavía no había mucha información disponible, la red era bastante vaga. Hay un desfase importante. Aún y cuando es reciente, del 86 para acá, podría ser que reciente. San Salvador siempre ha sido vulnerable. Siempre ha sido, lo único que actualmente tenemos muchísimos más registros, entonces te permite hacer mapas de amenaza mucho más robustos. Entiendo, Celina y Jorge, que el terremoto de 1986 vino a desnudar precisamente la capital en esa materia, ¿no? Recordemos que para 1986 El Salvador tenía un código de diseño y construcción que había adoptado en el 1965, después del terremoto del 65, y había adoptado un código de construcción de la ciudad de Acapulco. Ese código de construcción no consideraba condiciones de suelo y en nuestro país, principalmente en el área metropolitana de San Salvador, las condiciones de suelo son significativamente importantes al momento de evaluar las fuerzas sísmicas que pueden actuar en una estructura. El suelo, dependiendo de la zona donde tú estés ubicado en el área metropolitana, puede amplificar hasta 6 veces el movimiento sísmico, lo cual se vuelve un factor determinante al momento de diseñar, al momento de construir. Después del terremoto de 1986, donde se dio pues, muchos edificios colapsados, muchos edificios que habían sido incluso construidos previo a 1965, cuando todavía no había ningún código de diseño y construcción, y muchos edificios que habían sido construidos después con técnicas de construcción no muy apropiadas para nuestro país, y sin considerar, como menciono, las condiciones de suelo del lugar. Pues muchos edificios colapsaron. Tenemos el ejemplo del Rubén Darío, un edificio que tenía defectos constructivos, que realmente es un caso de análisis muy interesante entre los ingenieros estructurales. Un edificio de losa plana, es decir, no tenía vigas donde se pudiera disipar la energía sísmica. Eso genera un colapso tipo pancake de los edificios, y eso fue básicamente lo que pasó. Tenía un sobrepeso en la parte alta, había sufrido daños durante el sismo de 1965 que no habían sido reparados. En fin, tenía
era, digamos, la receta perfecta para un colapso. Y así sucedió con muchos otros edificios de la zona del centro histórico. Y muchos de esos edificios que aunque no colapsaron, siguieron ahí y muchos de esos incluso siguen en pie y hay que hacer algo con ellos. Bueno, pero yo entiendo que ya se actualizaron o se mejoraron o se... No sé, ¿cómo que se le llama esto? Como que se reforzaron, ¿no? Bueno, hay una situación de déficit en el país que la institución que manejaba esto de manera eficiente era la Dirección de Urbanismo y Arquitectura y desapareció en 1999 y no se trasladó esas competencias a otra institución. Entonces tenemos ahora, la verdad, un déficit de control de realmente qué se ha hecho con los edificios, ¿verdad? A nosotros nos dicen, no, pero es que hay un listado y hay un diario oficial que lo tiene. Y efectivamente el listado existe, el daño que tuvieron existe. Lo que no existe es un seguimiento que pueda decirnos realmente si se subsanaron los problemas que allí se señalan. Es más, uno va y ve los edificios y muchos de ellos se ven muy bonitos, ¿verdad? Se ven como remozados, claro, ¿verdad? Pero información de qué es lo que realmente se hizo con ellos no existe es similar a un carro, completo. Lo pueden ver bien pintado, bien arreglado, pero el motor, los frenos y todo eso. Ahí lleva el problema. Exactamente, incluso el código de diseño actualmente no contempla requisitos mínimos para el reforzamiento y readecuación estructural. Entonces, básicamente no hay una norma, no hay algo que te guíe en cómo hacer un reforzamiento y una readecuación estructural de los edificios que han sido dañados o de aquellos que ya no cumplen con los criterios técnicos de la normativa actual. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial más. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios. Vamos a darle lectura cuando regresemos y vamos a hablar precisamente sobre este tema del cómo el país, por qué el país se dice que ha logrado reducir el grado de vulnerabilidad. Este informe que se dio a conocer el Gabinete de Sustentabilidad Ambiental. Vamos a la pausa, gracias a usted por estar participando. Recuerde, estamos a través de @NetolopezRadio, también @Diálogo21. Con las cuentas disponibles para que usted participe y nos envíe sus comentarios. Prueba la nueva Mega Stacker para saciar tu hambre, con más carne y queso que nunca. Burger King, a tu manera. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros a esta hora. A ver, Javier Ernesto dice, Ernesto, no sé si ya vio un video en el que una persona está botando bolsas de basura que tenía guardada. Eso es malo y eso es parte del gran problema que tenemos en ciudades densas como Santa Ana y San Salvador. Dice, bueno, creo que lo tenemos en la mayoría de las ciudades, Selena, el tema de la educación. A ver, tengo 52 años, dice Chove Ábalos, de vivir en Santa Ana, y esta cantidad de agua se comenzó a ver desde que se construyeron 2 colonias, una en el sector de la Universidad Nacional y la otra, dice, en donde funcionó la pista de aterrizaje, en el sector de Santa Ana. Walter Cano no es por la gente que tira la basura a las calles, son los drenajes que en algún momento a nivel de localidades no le han logrado actualizar, dice. Muchos ya colapsaron y fueron construidos con base a lo que en su momento fueron pequeños pueblos. Entendería que también esa es otra de las realidades que tenemos. Claro, total. Tú ponías el ejemplo, Selena, del caso del Paseo General Escalón, que se cambió todo el tema de drenaje y creo que ha paliado un poco el problema, porque antes eran grandes inundaciones que se hacían aquí en el sector de El Salvador del Mundo. Dice José Noble, los problemas siempre se enfatizan, pero la intención de solución no se ven.
posiblemente poniendo aspectos que tengan que ver, zarandas, por ejemplo, o coladores en los tragantes. Eso podría también contribuir a mejorar el drenaje de las aguas. La capacidad de respuesta del Estado, nos habíamos quedado con ello. Yo creo que es importante que la población pueda asimilar eso como un reto muy importante, tener a la mano la información necesaria y también el contacto ante cualquier emergencia. ¿Y qué tanta es la capacidad del Estado tiene para responder eso? Bueno, es totalmente acertado con la pregunta. El Estado es la población, el gobierno y sus leyes, ¿verdad? Es decir, nosotros siempre aclaramos que Protección Civil somos todos y todas, no es un eslogan, es un concepto. Es decir, el primero que responde es la persona, ¿verdad? Y luego la familia y la comunidad. Y lo más importante es que no tengamos un enfoque de víctimas pasivas, sino de sujetos sociales activos con capacidad de conocimiento y de preparación y planificación para enfrentar los distintos aspectos de nuestra existencia. Una de ellas son los riesgos. Ya hemos mencionado, creo, en este programa algunos problemas, ¿verdad?, que también los televidentes han mencionado algunos, como los drenajes, es decir, el crecimiento de estas ciudades tiene que hacerse de manera planificada. Acciones, bueno, se está activando el Consejo Nacional para aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial, que efectivamente pues, nos debe llevar al buen uso del suelo. También se ha transformado el concepto de el Ministerio de Gobernación a Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, es decir, que pues, se está adaptando el Estado a dar respuesta a estas nuevas realidades. Lo que sucede es que las necesidades se necesitan a veces respuestas de corto plazo, de mediano y de largo plazo. En el corto plazo, pues lo que hacemos es salvar vidas y hacer un plan para ir poco a poco, de acuerdo a las capacidades del país, ir transformando. Ya mencionaron el el Paseo General Escalón. No es el único donde se han hecho drenajes. También se han hecho drenajes en el kilómetro 18,5 de la Carretera de Oro, que es una montaña entera que se está cayendo, con una técnica nueva inventada por el Ministerio de Obras Públicas, con asesoramiento japonés, pero era una montaña entera que se venía hacia abajo. Ya dije, hay más de 794 cárcavas que ya se han subsanado, hay puentes que se están construyendo y se han construido con el enfoque de blindaje climático. Es decir, sí hay un avance del Estado, pero siempre frente a estas situaciones pues tenemos que ver el corto plazo, y el corto plazo es lo que tú preguntas. Frente a una emergencia debemos estar preparados. ¿Sí? Y el Sistema Nacional de Protección Civil tiene los dos aspectos, el preventivo, pero también el de preparación para la respuesta. Y en este sentido, pues lo que se hace es tener ubicados cuáles son las zonas de mayor riesgo, de mayor exposición, y porque estamos hablando del invierno, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de amenazas. Pero aquí cuando vienen los pronósticos, como tú muy bien señalabas, y ante ese pronóstico, ¿cómo reaccionamos? Entonces, en aquellas zonas de mayor riesgo, inmediatamente se comienzan los preparativos frente a las peligrosidades que ya se conocen, y hay una estructura en esa comunidad que tiene una brigada de primeros auxilios, una brigada de albergues temporales, una brigada de monitoreo y alarma, una brigada de evacuación y una brigada de seguridad, pero no es de seguridad pública, sino que es para cuidar los enseres cuando se hacen evacuaciones. Pero aquí yo quiero dejar claro que el nivel de conocimiento y preparación incluso de cada persona ayuda. Por ejemplo, en una comunidad donde hay casas que están a la par de un paredón, posiblemente la comisión comunal, conociendo el pronóstico, sabiendo cómo está la situación, les diga
tienen que evacuar, ¿verdad? Y trasladarse donde vecinos o a la casa comunal. Pero si la familia ya conoce la peligrosidad y se ha preparado y ve que hay lluvia intensa, va a tomar la decisión por sí misma, decir, me voy donde un vecino, me voy donde un familiar, o voy a ir a pedir auxilio a la casa comunal, que siempre está como albergue. Así como se prepara la familia, se prepara la comunidad, también se deben preparar las instituciones, las empresas, y ese es el rol del plan invernal. El plan invernal lo que da es una serie de lineamientos que se envían hasta el nivel comunitario, y del nivel comunitario se empieza a actualizar este plan, que significa básicamente revisar cuáles son nuestras amenazas, cuáles son los impactos que vamos a tener, qué capacidades contamos, y hacemos un plan. A ver, yo comencé el programa resaltando que existe una estructura territorial, departamental, comunitaria, municipal, comunal, departamental, así es. Eso me dice de que sí, entonces hay preparación. Hay preparación permanente. Permanente. ¿verdad? Permanente. Y para hay cualquier emergencia. Sí, digamos que nosotros somos en riesgo directo casi 2 millones de personas. Esas 2 millones de personas, nuestro papel es transformarla en una estructura ordenada que tiene planes y que tiene preparación y capacidad para actuar frente a este tipo de amenaza del invierno. Este es el plan invernal. Hay otros planes, ¿verdad? Porque hay 9 tipos de amenazas. Hay planes para terremotos, para tsunamis, para incendios forestales. Estamos elaborando todavía el plan frente a erupciones volcánicas, ¿verdad? Es decir que para cada una de las probables escenarios de amenaza que tiene el país, el Sistema Nacional de Protección Civil en el componente de respuesta se prepara. Es decir, está preparado el Estado salvadoreño. Yo te daría la respuesta de esta manera. Frente a eventos hidrometeorológicos, de manera oficial, Naciones Unidas le comunicó al gobierno salvadoreño que el sistema de respuesta de El Salvador ha superado todos los estándares internacionales y que se convierte en un modelo de actuación para el resto del mundo. Y después que declaró eso, yo con orgullo traslado a los salvadoreños y a la sociedad decir, bueno, es un agrado que ahora veamos nuestro modelo funcionando en África, en Australia, en Asia y en los países del primer mundo. Es decir, que efectivamente estamos preparados. Ya terminamos la preparación, falso. Nosotros tenemos que estar en permanente y constante preparación. Los riesgos también están en permanente cambio. Claro, el enfoque ahora y nuestra cultura tiene que llegar a un nuevo nivel, que es que no hay que generar nuevos riesgos. Es decir, antes nos preguntábamos cómo los desastres afectan el desarrollo, y ahora el criterio es no, cómo el desarrollo mal diseñado, mal implementado genera desastres. Es decir, que hoy el enfoque de la gestión de reducción de desastres es un enfoque de desarrollo, y en el nivel estratégico entonces hay que unir los objetivos de desarrollo del milenio, los compromisos de la cumbre de París y la gestión de riesgos en un solo plan, ¿verdad? Para que verdaderamente nosotros, digamos, estamos preparados. Celina, ¿por qué el país redujo la vulnerabilidad? ¿Qué indicadores nos muestran que realmente es cierto esto? Vamos a la pausa última y hablamos de eso cuando regresemos. Buen día, Jonás. ¿Sabe cuándo se abriría la carretera del Cerro sin restricciones? Nos afecta a las clases, a la clase obrera, dice Oscar Flamenco. Ciro Monterrosa, hay que profundizar los modelos educativos, especialmente en la búsqueda de cambios de actitud. Es fácil, cambios de técnica pedagógica, dice, para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia. ¿Por qué no le piden al cuerpo de ingenieros de la Armada estadounidense que ayude con la roca de los chorros? Ellos son especialistas y eso ya lo hubieran resuelto. Dice, bueno, interesante. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a estos últimos minutos, siempre en esta interesante
lectura que hemos hecho sobre el estado de la situación climatológica para el país, teniendo como punto de referencia también aspectos que tienen que ver con la vulnerabilidad, es decir, con los riesgos en los que se presentan muchos asentamientos poblacionales. Celina Catán, ¿por qué el país reduce la vulnerabilidad? ¿Qué indicadores nos hace pensar de, bueno, hemos tenido un avance importante en ello? Bueno, ya el licenciado Meléndez comentaba cómo todo el sistema de protección civil se ha fortalecido en los últimos años y definitivamente se ha convertido en un ejemplo a nivel de otros países de cómo manejar, de cómo prepararse para el manejo de una emergencia. Sin duda alguna, también el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente ha fortalecido enormemente las capacidades. Contamos con más de 300 estaciones, contamos con sistemas de alerta temprana para las principales amenazas, también comunidades preparadas, observadores locales que están en territorio, que ya tienen sus sistemas armados dependiendo de la cantidad de lluvia que se registra en un lugar, cómo estos, mediante modelos, se pronostica puedan afectar las zonas de aguas abajo y se comunica a las comunidades también de decir en 1 o 2 horas pues pueden tener una crecida en esos sectores y eso se maneja también a nivel comunitario. Tenemos estaciones de monitoreo para las principales amenazas, tenemos pronósticos, tenemos sistemas de difusión en los que estamos llegando básicamente a toda la población, o al menos tratando de llegar a toda la población. Tenemos pantallas de monitoreo instaladas en las principales alcaldías, en todas las gobernaciones del territorio. Tenemos pantallas instaladas en todas las instituciones de gobierno, donde ellos están viendo básicamente la información que nosotros estamos viendo en tiempo real. Tenemos mapas de amenaza identificados para las principales amenazas que nos afectan en nuestro territorio, para que estos puedan ser utilizados también para la preparación y respuesta, pero especialmente para la gestión prospectiva de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pues planes de ordenamiento y desarrollo territorial, códigos de diseño y construcción y demás. Hay otros indicadores que definitivamente entran en juego en cómo la calificación de un país es ante las vulnerabilidades y los riesgos. Y eso tiene mucho que ver con el número de personas fallecidas, con el número de personas afectadas, con las pérdidas económicas que se han registrado durante los últimos años a causa de desastre. Y por eso también es importante que valoremos cómo el país ha avanzado, pero también que no nos confiemos, porque venimos de 5 años relativamente secos que aunque no hemos tenido, digamos, temporales muy intensos, sí hemos tenido lluvias, precipitaciones intensas, pero eso también, por supuesto, nos plantea un reto de qué pasará cuando tengamos otra estación lluviosa, donde tengamos una serie de temporales más intensos como lo tuvimos con la 12E, como lo tuvimos con Mitch. Es decir, tenemos que ver la forma que el país se ha preparado, que cada una de las personas se ha preparado, porque como comentaba el licenciado Meléndez, pues el hecho de que el país haya reducido el riesgo no es algo del gobierno, es algo de toda la población. Toda la población se ha aprendido a preparar, ha aprendido a reconocer los fenómenos naturales y eso es lo que nos ha llevado a mejorar. Pero también hay que tener en mente de que puede venir posteriormente una estación lluviosa más intensa, no hemos tenido un terremoto tan fuerte tampoco en los últimos años y obviamente pues hay que pensar en estos retos y hay que seguirnos preparando. Jorge, aprovechando los últimos minutos, ¿hay un plan de apertura de la carretera Los Chorros ya para que no existan restricciones? Sí, efectivamente, pero insisto, esto es algo que va a valorar el Ministerio de Obras Públicas, el FOVIAL y con asesoría japonesa. Es decir, yo entiendo perfectamente lo que dice el televidente y estamos totalmente de acuerdo, pero siempre tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, entre la necesidad de protegerlo y la necesidad de que transiten. He escuchado varias también propuestas de personas que nos escriben, dice pongan permanentemente el doble carril. Esto pues nosotros se lo vamos a trasladar, como digo, al FOVIAL, que es también junto con el Viceministerio de Transporte, que hacen los diseños de cuál es la manera de que pueda viabilizarse pues el paso más rápido. Pero sí, el interés es que se aperture de manera normal y crean que está fundamentado que si no se hace antes es por razones de protección y que está técnicamente muy bien sustentada la decisión. Dice acá, para evitar inundaciones en San Salvador, ¿podría, Jorge, Protección Civil
lanzar una campaña de limpieza de drenajes con las alcaldías? Entiendo se hace. que no se... ¿Cómo ¿sí? no? Se hace permanentemente, pero mire, quizá para que se entienda la problemática, diariamente se recogen 1.500 toneladas de basura. Yo le llamo basura, aunque dicen desechos sólidos, pero desecho sólido, no. Que no es desecho sólido, ahora es basura, ¿verdad? Porque está revuelta, ¿no? Diariamente en los 5 municipios más grandes del área metropolitana de San Salvador. Es decir, nosotros pues tenemos una mala educación, creo que todos lo sabemos, así que se hace limpieza permanente, pero cuando se limpian los drenajes, de ahí salen, aunque parece una broma, pero salen colchones, refrigeradoras, freezers, camas, es decir, es increíble, pero ¿qué significa eso? Que la gente pues tiene desechos y lo que hace es tirarle en la primera quebrada que tiene cerca, ¿verdad? Es decir, hay una falta también de colaboración y frente a cientos de miles de personas que pues hacen el lanzamiento inadecuado de los desechos sólidos, no hay ninguna campaña que pueda resolver. ¿Hay un estudio que demuestre el grado de contaminación en el caso del Citrans ahora con la modalidad que ha sufrido? Pregunta alguien. No, actualmente no existe. Se hizo un estudio de dispersión previo, alrededor del 2005-2006, en esa zona y de hecho ese trayecto era uno de los trayectos más contaminados. Sin embargo, ese estudio no se ha actualizado en los últimos años. Significa que tenía... No, pero eso fue antes del Citrans. Fue antes del Citrans, correcto. Ya con el Citrans se tenía... Desde que funcionaba el Citrans no, se dejó únicamente la estación de monitoreo en la Asamblea Legislativa, que es la que básicamente monitorea eso. La otra estación de monitoreo en tiempo real de la calidad del aire se encuentra ubicada en la Universidad Don Bosco. Y mediante esas 2 estaciones es que se tiene un control, porque estas estaciones básicamente son representativas de los 4 kilómetros a la redonda de las mismas y básicamente con ellas es que se tiene un control del grado de contaminación de la zona. Esta medida cautelar que cambia un poco la dinámica pone en riesgo los esfuerzos por reducir emisiones de gases del efecto invernadero. Conocimos una noticia que, por cierto, el país asumió cuando firmó el Acuerdo de París, ¿cierto? Sí, definitivamente. Bueno, ahí entran una serie de consideraciones adicionales, pero la calidad del aire tiene muchísimo que ver con el transporte público, con los buses principalmente, que los buses representan básicamente el 2.5% del parque vehicular y eso representan más del 50% del material particulado que se emite. El material particulado PM2.5, que es el que nosotros monitoreamos y es el que más afecta a la salud de las personas, se atribuye principalmente a los buses y microbuses. Por tanto, en aquellas zonas donde hay mayor circulación de buses y microbuses, pues se espera una peor calidad de aire. ¿Invierno copioso? ¿Mucha lluvia o moderado, me decías? Pues de momento no se está viendo una gran cantidad de lluvia, de hecho estamos previendo condiciones normales, a ligeramente deficitarias en la zona costera, en el extremo oriental del país, para este trimestre mayo, junio, julio. Ok, bueno, quiero agradecerles el que nos hayan permitido conversar sobre este tema y sobre todo a las puertas del invierno, ¿no? Sabiendo de que somos un país que tenemos, digamos, muchos retos por delante en materia de prevención, en materia de educación, ¿no, Jorge? Y bueno, no sé si tengo un minuto, pero quisiera hacer un llamado. El 20 de mayo se cumple o se vence el plazo para poder aprobar un crédito de Japón para atender emergencias de $50 millones. Es un crédito que pues significa que el país tendría 50 millones para usarlo solo en caso de un desastre. En la Asamblea Legislativa no se ha aprobado. Sé que en nuestro país hay pues una realidad política, pero yo quiero hacer un llamado a la Asamblea y a las distintas fracciones. Este fondo
tiene un sentido humanista. Esto no es para usarlo de inmediato, sino que ¿verdad? tenerlo ahí Es para tenerlo Ok. si hay un desastre, y es indispensable que el país cuente con esa capacidad. Pues entonces solicitarles Ok, pues, que se ahí está el apruebe. llamado hecho. Gracias, Jorge. Gracias, Celina. Ha sido un placer conocer con ustedes el estado actual de la situación ambiental, de lo que viene y, por supuesto, también la vulnerabilidad en el país. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.